Hola jóvenes, este es uno de los temas que abordaremos en esta semana número 16, la recitación poética, que la podemos encontrar en la página 154 de nuestro libro de texto. Debemos saber que cuando hablamos de recitación, estamos refiriéndonos a un término que proviene de un vocablo latino que hace referencia a la acción de recitar, que a su vez significa decir en voz alta un discurso o pronunciar de memoria versos u oraciones. La recitación poética, entonces viene siendo la declamación o la presentación de una poesía o de un poema ante un determinado público. Ese público puede ser ya sea en un auditorio, puede ser un grupo de estudiantes, compañeros. Bien, hay algunos elementos que nosotros podemos encontrar dentro de la poesía y estas son el verso y la rima. Primero, el verso es la unidad en que comúnmente se divide un poema superior en tamaño al pie, pero inferior a la estrofa. Es superior en tamaño al pie literario, pero es inferior a la estrofa. Estos versos se clasifican, según su rima, en tres tipos. El primero de ellos es el verso rimado, que es aquel tipo... Bueno, primero que todo debemos saber que el verso es cada una de las líneas rítmicas que forman un poema. Y en cuanto al verso rimado, son aquellos versos que tienen rima, musicalidad entre sí. Puede ser que un poema tenga 4 versos y los 4 versos pues tengan musicalidad, su terminación sea igual. Entonces a eso nos referimos con verso rimado. Luego está el verso suelto, que es aquel tipo de verso que no necesita rimar con ninguno, sino que el autor únicamente lo plasma, tiene una idea propia, un sentido lógico, pero no tiene ningún tipo de musicalidad con otro verso. Y por último está el verso blanco, que este tipo de verso se caracteriza porque tiene una métrica regular y además de ello carece de rima. Es decir, este tipo de verso blanco no tiene una rima, es parecido al suelto, pero también su métrica no es definida. Es decir, puede ser que sean versos que tengan 9 sílabas, pueden tener 10 sílabas, 11 sílabas, 12, 8, 7 y los poemas que tengan estos versos blancos, entonces no van a tener una métrica exacta, sino que cada uno de sus versos a lo largo de sus estrofas van a estar variando. Luego están los versos según su medida. Estos se clasifican en versos de arte mayor y versos de arte menor. Ya en cuanto a los de arte mayor, son aquellos que de 9 sílabas métricas en adelante hasta los 14, y los de arte menor son aquellos que están entre 2 a 8 sílabas métricas. Luego está la rima, que es un elemento rítmico dentro de un texto escrito en versos, como puede ser una canción o una poesía. Se trata de un fenómeno acústico que se da cuando un grupo de fonemas se repiten en por lo menos 2 versos. Estos se clasifican en asonante y consonante. Cuando hablamos de una rima asonante es aquella donde tienen como, por decirlo así, semejanza una vocal de cada verso. Por ejemplo, acá solo les coloco palabras, partió y rindió. Nos damos cuenta que aquí está la rima asonante, solamente a partir de donde está la última vocal acentuada. Lo mismo sucede en madera y ciruela. La última vocal acentuada es esta, donde está la sílaba tónica. Aquí nos damos cuenta que lo que resta, que sería la A, es la rima sonante. La rima consonante, por su parte, es aquella donde incluye ya sea vocales y consonantes. Y también tienen parecido todo lo que está justamente después de la última vocal acentuada. Por ejemplo, pecera, la última vocal acentuada es esta, donde se escucha más fuerte. Y a partir de esto, cera, se repite con cabecera. Cabecera, la sílaba tónica es esta. Y nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. C-E-R-A, C-E-R-A. Lo mismo sucede con Managua y Aconcagua. ¿Sí? A partir de la última vocal acentuada nos damos cuenta que son las mismas letras, agua y agua. Luego, otros elementos de la poesía son el ritmo,
que por su parte el ritmo es en la poesía también es llamado armonía o musicalidad y consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso para que coincidan con las del verso siguiente o con las del verso anterior, con las que, bueno, con el verso con el que rima, lo que le dará musicalidad a la estrofa. El ritmo básicamente está marcando o denotando que haya una especie de musicalidad dentro del poema, para que no se escuche así como muy seco, para que no se escuche muy sin sabor literario, obviamente. Luego está el verso libre, que se le llama verso libre o verso librismo, al verso que puede tener variaciones en las métricas que se realizan a discreción del poeta. Es decir, el poeta es el que decide cómo va a ser su poema. Si va a tener un número de sílabas métricas o solamente va a tener verso libre, es decir, versos que no tengan un número estipulado de sílabas. Aquí podemos encontrar solo hasta el fin, sé que terminará, el cruel suplicio de la traición, a mí en un próximo horizonte, mi tristeza desaparecerá, al fin con el olvido que tanto merezco yo. Damos cuenta que el número de sílabas métricas no es el mismo, fíjese bien acá, solo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas métricas. Vamos a ver aquí cuántas hay. 1, 2, 3, bueno, 1, 2, porque acá hay un diptongo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, a partir de acá nos damos cuenta que hay 11, 9. Para aquí puede ser que igual hayan versos de menos sílabas. Entonces ese es el verso librismo, cuando no hay un número estipulado de sílabas métricas. Por aquí vemos algún ejemplo en cuanto a la métrica. Existen dos tipos, asonante y consonante, que era lo que ya había mencionado. Acá hay un ejemplo para que les quede más claro, donde vemos las asonantes y las consonantes. Las consonantes en el sentido de que a partir de la última vocal acentuada es donde vienen a coincidir lentamente. Aquí está la vocal acentuada y nos damos cuenta que lo mismo se repite acá en frente. La vocal acentuada es esta, frente, y las mismas 4 letras que se repiten acá a partir de la acentuada se repiten acá. Bueno, en el caso de día y subía ya cambia porque la vocal acentuada es esta y la vocal asonante es obviamente estas dos letras. Entonces esta sería la rima sonante y esta la rima consonante. Parte de aquí, en cuanto a la métrica, le voy a explicar algunas cosas para tomar la medida, para ya sea sumarle o restarle sílabas métricas al poema. Por ejemplo, la primera regla que podríamos usar sería si el verso finaliza en palabra aguda, se añade una sílaba. Pero antes debemos saber que si encontramos una palabra que termine en vocal y la otra que comience en vocal y estén juntas, entonces esa se va a restar. Por ejemplo, como aquí, esto va a equivaler a una sola sílaba métrica, ¿ok? Para que no se me vaya a confundir. Si la contamos así, sencillamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué dice acá 11 sílabas métricas? Porque vamos a aplicar la primera regla, que es que si termina en palabra aguda, entonces vamos a añadir una sílaba. Si ustedes se fijan, sin agitarme en ciego frenesí. Frenesí es una palabra aguda, su sílaba tónica está aquí en la última sílaba y está tildada, entonces por eso le agregamos una sílaba métrica. Le quitamos aquí porque comienza y termina en vocal, pero le agregamos una porque termina en una palabra aguda que sería frenesí. Luego la segunda regla sería, si la última palabra del verso es esdrújula, se resta una sílaba. Vamos a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pétalo
es una palabra esdrújula. Su sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba, entonces nos damos cuenta que sí es una esdrújula y por eso le vamos a restar una sílaba. Si ya habían 6, ahora queda en valor de 5. Recuerde, aquí le restamos, pero es por lo que les mencioné, de que termina y comienza en vocal. Y la última regla sería, si el verso termina en palabra grave, el número de sílabas no va a variar, no vamos a cambiar nada. Primero vamos a ver sin lucha, sin afán y sin lamento. Lamento, la sílaba tónica está aquí, en la penúltima sílaba, por ende nos damos cuenta que es una palabra grave. Entonces aquí ni le vamos a restar ni le vamos a sumar sílabas. Vamos a hacer el conteo. 1, 2, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas métricas. Para esto de la métrica hay que tomar en cuenta mucho las licencias poéticas y también las reglas para el conteo. Bueno, y aquí les explicaba los versos según el número de sílabas. De 2, que serían los bisílabos, hasta los de 8, que serían los octosílabos, son de arte menor. Los de arte mayor comienzan en 9 sílabas, que serían los eneasílabos, y termina en los alejandrinos, que son los de 14 sílabas. Entonces, con esto concluimos. El ejercicio de clase para este tema es que van a contar en sílabas métricas la primera estrofa del himno nacional. Con esto concluimos. Hasta luego.